Buenos días a todos y todas. Bueno, hoy vamos a hablar de síndrome de condensación. La realidad es que cuando uno se pone a pensar en síndrome de condensación, rápidamente tiende a pensar en neumonía, pero la realidad, y es lo que vamos a ver durante esta presentación, es que hay muchos diagnósticos posibles cuando uno habla de condensación pulmonar. Fíjense que las fotitos que ponemos en este primer slide muestran que, bueno, las condensaciones pueden estar en distinto lugar, tener distintas características, y por eso no solamente vamos a hablar de neumonía como causa de condensación, pero obviamente que es una de las más frecuentes. Bien, acá entonces podemos dividir, como ven en el slide, los síndromes parenquimatosos pulmonares en dos grandes grupos, los que afectan el espacio aéreo y los que afectan el intersticio, ¿sí? Los que afectan el espacio aéreo los podemos dividir en síndrome de condensación y atelectasia, y los que afectan el intersticio son fundamentalmente intersticiopatías, ¿sí? Las enfermedades pulmonares intersticiales probablemente las vean en MIC2, por lo tanto nosotros nos vamos a dedicar a lo que es dentro de los síndromes parenquimatosos pulmonares, la afectación del espacio aéreo, y en este caso vamos a hablar fundamentalmente de síndrome de condensación. Bien, entonces, ¿qué significa condensación? Fíjense que esta foto que ustedes ven acá pareciera un hígado, pero sin embargo es el pulmón. ¿Qué pasa? Que este proceso de consolidación o condensación pulmonar densifica el parénquima pulmonar, es decir, donde había aire, de golpe empieza a haber material que puede ser inflamatorio, fibrinoso, que está formado seguramente por no solamente bacterias, sino también por células inflamatorias, ¿m? Y es el resultado de estos cambios físicos que producen el llenado del alvéolo de algún material distinto del aire, como decíamos antes. Se lo va a observar en la radiografía y le llamamos un infiltrado del parénquima pulmonar, y como decía antes, puede estar formado por un montón de cosas, ¿no? Fundamentalmente leucocitos, exudado de tejido enfermo, microorganismos, etc. Y todo el proceso inflamatorio en respuesta a una, digamos, noxa que no es normal que se presente en el tejido pulmonar. Entonces, como decíamos antes, no solamente vamos a hablar de neumonía cuando hablamos de condensación pulmonar, porque también hay otras situaciones clínicas que pueden también, digamos, condensar el parénquima pulmonar. Por ejemplo, cuando hay un infarto de una zona del pulmón, por ejemplo, después de un tromboembolismo de pulmón, puede acompañarse el tromboembolismo de infarto pulmonar, una masa pulmonar neoplásica, que también obviamente va llenando los espacios alveolares, quistes o abscesos, y también la fibrosis pulmonar, pero en una etapa ya muy avanzada, ¿no es cierto? Inicialmente la fibrosis pulmonar forma parte de las intersticiopatías. Entonces, si bien, como decíamos antes, los diagnósticos diferenciales pueden ser varios, vamos a hablar específicamente de neumonía, pero teniendo en cuenta esto que les decía con respecto al diagnóstico diferencial del síndrome de condensación. Como ven acá, es la principal causa del síndrome de condensación, la neumonía. ¿Y qué es la neumonía? Y acá está la definición última, ¿no? Que es la infección del parénquima pulmonar por diversos microorganismos asociados al menos a un síntoma respiratorio, ejemplo, tos, disnea o dolor torácico, y además condensación en la imagen, o sea, en la radiografía, en la tomografía de tórax, con o sin fiebre y sin un diagnóstico alternativo. Entonces, analicemos un poquito esta definición. Claramente la neumonía, digamos, es una enfermedad infecciosa de la que estamos hablando, la neumonía bacteriana. Por lo tanto, puede ser producida por diversos microorganismos, sobre todo bacterias y virus.
al menos un síntoma respiratorio, con o sin fiebre. Esto puede o no ocurrir, es decir, puede o no haber fiebre y puede o no haber un síntoma respiratorio. En general, al menos hay uno, pero vamos a ver algunas situaciones, sobre todo en ancianos, en donde la manifestación clínica puede no ser respiratoria. Y otra cosa que dice muy importante esta definición es sin un diagnóstico alternativo. Es decir, cuando yo no puedo explicar lo que le pasa al paciente de otra manera que no sea una neumonía bacteriana. Lógicamente, hay dos tipos de neumonías, la adquirida en la comunidad, ¿sí? Y la adquirida dentro del hospital, neumonía aguda de la comunidad y neumonía intrahospitalaria. Dentro de la neumonía intrahospitalaria vamos a tener dos situaciones. Las dos, nosotros vamos a decir que un paciente tiene una neumonía intrahospitalaria cuando aparecen los síntomas o aparece un infiltrado pulmonar en la radiografía 48 horas después de haber estado en el hospital, en el caso de la neumonía intrahospitalaria, o 48 horas después de haber sido intubado el paciente y colocado en ARM, en el caso de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Estas son definiciones muy importantes, tanto la definición de neumonía como qué tipos de neumonías existen, adquirida en la comunidad e intrahospitalaria, y dentro de la intrahospitalaria propiamente dicha, y la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y también es muy importante conocer cuándo le vamos a llamar neumonía intrahospitalaria, porque un paciente puede ingresar por una neumonía a la internación, y eso sigue siendo una neumonía adquirida en la comunidad que fue lo suficientemente grave como para internar al paciente. Entonces, neumonía intrahospitalaria es cuando aparecen los síntomas respiratorios o un nuevo infiltrado en la placa de tórax 48 horas después de que el paciente fue internado, quizás muchas veces por otro motivo, y esa es la neumonía extrahospitalaria propiamente dicha o adquirida en el hospital, y 48 horas después de haber sido intubado el paciente y colocado en RM, esa es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Espero que hayan entendido bien estos conceptos porque son muy importantes a la hora de tener claro para poder, obviamente, hacer un diagnóstico correcto. Bien, en cuanto a la epidemiología, es una causa frecuente de morbimortalidad mundial, ¿sí? Y fíjense que el riesgo de muerte aumenta proporcionalmente con la edad. No es lo mismo una neumonía en un paciente de 40 años que una neumonía en un paciente de 80. Puede ser esa neumonía en un paciente de 80 la causa de fallecimiento. 20 a 34% de los pacientes requieren hospitalización, ¿sí? Es decir, que 3 de cada 10, más o menos, van a requerir hospitalización. La incidencia anual son de 5 a 11 casos por cada 1000 personas. Fíjense que tiene una mortalidad ambulatoria del 0,1 al 5% y una mortalidad en pacientes hospitalizados, sobre todo los pacientes hospitalizados en terapia intensiva, del 50%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar neumonía? La edad, el tabaquismo, el género masculino, ¿sí? Esos tres, muy importantes, el tabaquismo sobre todo porque obviamente anula muchas de las defensas propias del pulmón y además predispone a lo que se llama enfermedad neumocóxica invasiva. La gripe también predispone, la gripe por sí sola, igual que el SARS-CoV-2 o el sincicial respiratorio, son virus que pueden producir neumonías virales, pero también son virus que predisponen a la coinfección bacteriana. Los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica, ¿sí? Enfermedad renal crónica, hepatopatías, diabetes, HIV o neoplasias, son pacientes que tienen mucha mayor predisposición que otros. Los pacientes con enfermedades neurológicas, por ejemplo las demencias o trastornos del reflejo deglutorio, del reflejo tusígeno. Dentro de los medicamentos, los corticoides, los inmunosupresores, los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etc. Los opioides y también pacientes que tengan alguna alteración en, sobre todo, la producción de anticuerpos, como son los pacientes con mieloma, los pacientes con hipogamaglobulinemia
y también los pacientes que tienen asplenia, o sea, que no tienen vaso, o que tienen una asplenia funcional, es decir, que tienen vaso, pero el vaso no está funcionando adecuadamente. Bien, ¿cuáles son los microorganismos causales? Bueno, dentro de las bacterias nombramos algunas: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, la Moraxella. También son todos patógenos respiratorios. El Staphylococcus aureus, que muchas veces produce neumonías que, digamos, llegando al pulmón por vía hematógena y no por vía respiratoria, ¿sí? Lo mismo en las bacterias gram negativas, como por ejemplo Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, eh, que son patógenos que generalmente producen neumonías graves, ¿no? Otras bacterias, llamadas bacterias atípicas, pero en realidad son bacterias menos comunes, ¿sí? El Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia psittaci, que produce la citacosis, o la Legionella, ¿sí? La Legionella es un microorganismo que hay que pensarlo sobre todo en neumonías graves, en pacientes que, por ejemplo, requirieron asistencia respiratoria mecánica. En esos pacientes hay que pensar a la Legionella como una posibilidad. Y como decía antes, también los virus pueden producir neumonías, por ejemplo, los virus de la influenza A y B, el COVID, ¿sí? Y otros coronavirus, el adenovirus, el virus esencial respiratorio, el metaneumovirus, ¿sí? Son todos virus que pueden producir neumonías, pero también, sobre todo gripe, COVID y sincicial respiratorio, son virus que favorecen la coinfección bacteriana, además de que ellos mismos puedan producir neumonías. ¿Cómo se produce entonces la neumonía? Bueno, en relación a la fisiopatogenia, normalmente lo que ocurre es la aspiración de gérmenes. Esto es lo más común, ¿sí? La aspiración se divide en microaspiración y macroaspiración. La microaspiración ocurre, e inclusive ocurre en adultos sanos, en forma subclínica. Esto es un concepto nuevo porque en realidad hasta hace poco tiempo se consideraba que la vía aérea era estéril y en realidad no hay ninguna porción de la vía aérea que sea estéril, ¿sí? El pulmón tiene microbioma, ese microbioma está formado por microorganismos y por la respuesta normal del huésped, y ese microbioma muchas veces contiene también bacterias patógenas. ¿Qué pasa? Cuando hay una disbiosis o una disbacteriosis en ese microbioma pulmonar, predomina entonces la bacteria patógena sobre las bacterias comensales y eso genera entonces una reacción inflamatoria y posteriormente la neumonía. Muchas veces eso hace que, por este tema, sea difícil también la confirmación etiológica de la neumonía, es decir, saber cuál es la bacteria que la está causando, porque muchas veces es esa alteración del control local del microbioma que hace que se genere la neumonía. Por lo tanto, si uno no, de alguna manera, no ingresa y toma una muestra, que obviamente eso no se hace en todos los pacientes con neumonía, entonces muchas veces nos vamos a quedar sin saber cuál realmente fue la causa de la neumonía, sabiendo que empíricamente que los gérmenes más frecuentes fueron un poco los que habíamos hablado antes. Esta microaspiración puede ir por contigüidad a través de los poros de Kohn, contaminando, digamos, cada vez más alvéolos y eso generar una neumonía lobar, es decir, todo un lóbulo hepatizado, significa consolidado, ¿sí? Y por eso aparece una radiopacidad en la radiografía de tórax, ¿sí? O un infiltrado con broncograma aéreo, que después vamos a ver de qué se trata, en la tomografía de tórax. La macroaspiración, ya estamos hablando de pacientes que, por ejemplo, tienen una demencia, una CB, alteración del trastorno dilutorio, y entonces van a desarrollar lo que se llama una neumonía aspirativa. Este es otro tipo de neumonía, muchas veces es química, porque obviamente al aspirarse contenido gástrico ingresa pepsina, ingresa gastrina, ingresa ácido clorhídrico al pulmón y genera toda una reacción inflamatoria que muchas veces no tiene que ver con la llegada de microorganismos, y también a veces sí.
pero muchas veces la macroaspiración, o sea, la neumonía aspirativa, es otro tipo de neumonía y muchas veces, vuelvo a decir, no necesariamente es infecciosa. También pueden llegar los gérmenes por vía hematógena, habíamos hablado de Staphylococcus aureus y sobre todo también bacterias gram negativas, y también por contigüidad pleura mediastino. ¿Qué mecanismos de defensas tenemos para evitar sobre todo esta microaspiración, que es la base o la causa más frecuente del desarrollo de neumonía? Bueno, los cornetes, la división del árbol bronquial, el mecanismo nauseoso y el reflejo tusígeno, el aparato mucociliar, la flora habitual, los macrófagos alveolares y las proteínas A y D del surfactante. Todos estos mecanismos tratan de defender al pulmón de la llegada de gérmenes patógenos. Pero también muchos de estos mecanismos, por ejemplo, están alterados por el cigarrillo. ¿Sí? Y además de todo esto, ¿sí? También una manera de eliminar las bacterias patógenas es la respuesta inmunológica, tanto la innata como la adquirida. Recuerden que la inmunidad innata está relacionada con barreras físico-químicas, ¿sí? Con células fagocíticas como por ejemplo macrófagos o neutrófilos y con las proteínas del complemento. Eso es lo que llamamos inmunidad innata. La inmunidad adquirida, que es mucho más específica, que deja memoria y que es más lenta, ¿sí? Está relacionada a linfocitos B y T y la producción de anticuerpos. ¿Sí? Esto para repasar un poquito y que tengamos claro los conceptos de inmunidad innata e inmunidad adquirida o adaptativa. Bien, bueno, este señor que ven aquí es Karl Flusch, al cual les debemos la descripción de las gotitas de Flusch, que fundamentalmente son gotitas que contagian neumonías de forma inhalatoria. Las neumonías de forma inhalatoria son fundamentalmente producidas por virus y por Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que también puede manifestarse en forma de neumonía. Pero en este caso no es por microaspiración, sino por inhalación a través de gotitas de Flusch. La microaspiración es la que decíamos antes, pequeñas cantidades de secreciones nasofaringeo de contenido bucal. Fíjense que ocurre más frecuentemente durante el sueño y particularmente en personas mayores. Es causa habitual de neumonía por Streptococcus pneumoniae o por Haemophilus influenzae. En cambio, la macroaspiración, ¿sí? Como decíamos antes, en estos casos hablamos de neumonía aspirativa. ¿Bien? Y estamos hablando muchas veces de un mecanismo químico de producción de neumonía y no infeccioso. No quiere decir que la neumonía aspirativa no sea infecciosa y muchas veces no necesitemos antibióticos, pero tengamos en cuenta que muchas otras veces el mecanismo es químico, por lo que uno aspira de contenido gástrico. Y por vía hematógena, vuelvo a repetir, Staphylococcus aureus o bacilos gram negativos. Bueno, fíjense acá, esta es la fisiopatología de la neumonía con la nueva teoría que, en donde le da una preponderancia al microbioma pulmonar, ¿sí? Fíjense que en menos del 50% de los casos se detecta un agente causal en la neumonía, ¿sí? Y esto era porque siempre se interpretó que el alveolo pulmonar como un sitio estéril, sin embargo no lo es, y la baja tasa de detección de patógenos frente a estudios moleculares hicieron investigar y llegar a la conclusión de que había un microbioma pulmonar, que el parénquima pulmonar no es estéril, ¿sí? Y que entonces, normalmente, digamos, tradicionalmente, pensamos que los gérmenes colonizan la faringe y por microaspiración llegan al pulmón. Esta puede ser una causa de neumonía, sobre todo si el inóculo es suficiente y ese sistema inmune no funciona adecuadamente, pero también, ojo que el microbioma, que es similar a la flora bucal, las bacterias que forman el microbioma pulmonar son la Prevotella, la Bellionella y los estreptococos microaerófilos, ¿sí? Que se han detectado por estas técnicas que ustedes ven acá, técnicas de secuenciación génica, etc. Cuando hay una disbacteriosis, una disbiosis del microbioma, también eso hace que
disminuyan las bacterias comensales y aumenten las patógenas, y eso solo también puede producir neumonía. ¿Se entendió esto, no? Dos mecanismos bien claros: o microaspiración de contenido bucal o el contenido nasofaringio, o una disbiosis del microbioma pulmonar. De cualquiera de las dos maneras podemos desarrollar una neumonía. Entonces, fíjense, en el caso, perdón, en el caso de la llegada del Streptococcus pneumoniae, bueno, acá en este slide tienen en 4 pasos todo lo que va ocurriendo, la llegada de los macrófagos, de los neutrófilos, cómo actúan los macrófagos alveolares, y se va produciendo todo el infiltrado dentro del alvéolo, que a través de los poros de Kohn se va pasando a otros alvéolos y en definitiva se genera la consolidación pulmonar. Fíjense que acá muestra esta figura los poros de Kohn entre alvéolo y alvéolo, y después hay dos canales que a veces se discutía la presencia, ¿sí? Que son los canales de Lambert entre el bronquio y el alvéolo, y los canales de Martin entre bronquiolo respiratorio y bronquiolo respiratorio. Obviamente, si de existir estos canales, que ya está definido que sí, también ayudan a la hepatización del lobulillo pulmonar. Bien, en relación a los síntomas, ¿qué pasa cuando todo esto ocurre? Bueno, los síntomas más frecuentes son taquipnea, disnea, tos con o sin expectoración, fiebre, dolor torácico, y en el caso de la legionela puede acompañarse de diarrea. También el neumococo puede dar diarrea. Así que a veces algunos síntomas digestivos pueden, de alguna manera, complicarnos el diagnóstico, ¿no es cierto? Porque, bueno, algunos gérmenes se acompañan de síntomas digestivos también. Pero, como decíamos antes, al menos un síntoma respiratorio de los más frecuentes, los que les acabo de mostrar. Pero también, sobre todo en los ancianos, tener en cuenta la caída. A veces una caída puede ser síntoma de neumonía, es decir, llega un paciente a la guardia, lo trae el familiar o lo traen del geriátrico porque se cayó. Bien, y en realidad no hay una causa clara, no sabemos si trastabilló, si se tropezó. Bien, ojo, porque puede ser que tenga una neumonía y por eso se haya caído. Y entonces ahí vemos que no teníamos ningún síntoma respiratorio, o por ahí, si después interrogamos adecuadamente, quizás aparezcan algunos síntomas respiratorios previos, pero pueden no tenerlos. Y también puede ser que llegue un anciano a la guardia con un síndrome confusional, y la neumonía y la infección urinaria son causas muy frecuentes de síndrome confusional en el anciano, pero también, y siempre tener en cuenta, que una persona con un síndrome confusional puede tener una meningitis, puede tener una encefalitis, ¿sí? Es decir, tenemos que ir descartando causas, pero también tener en cuenta que la neumonía puede ser causa de síndrome confusional y ningún otro síntoma. Como decíamos antes, la neumonía puede estar adquirida en la comunidad o ser intrahospitalaria. Dentro de la adquirida en la comunidad tenemos con y sin factor de riesgo. Y también tenemos la neumonía en el inmunocomprometido, ¿sí? Que es otro capítulo, porque ahí los gérmenes pasan a ser totalmente diferentes muchas veces de los gérmenes que producen neumonía en pacientes inmunocompetentes. Y de acuerdo a la presentación clínica, esto es una clasificación que ya no se usa más, en neumonía típica y neumonía atípica. Ni siquiera se las voy a describir porque esto no se usa más. Se usa lo que decíamos antes, o aguda de la comunidad o intrahospitalaria. Dentro de la intrahospitalaria, la adquirida en el hospital y la asociada al ventilador. Y otro gran grupo es la neumonía en inmunocomprometidos. Fíjense que la sintomatología y los hallazgos del examen físico tienen baja sensibilidad y baja especificidad, ¿sí? Por lo tanto, siempre vamos a requerir, cuando sospechamos neumonía, una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico o a descartarlo. Pacientes con síntomas respiratorios y placa normal, bueno, puede ser una infección viral, puede ser un EPOC reagudizado, puede ser asma, ¿sí? O sea, pueden ser
otras patologías respiratorias que también pueden producir síntomas parecidos a la neumonía. La egofonía, como vieron en la radiografía, en el slide anterior, era uno de los que tenía más especificidad, ¿sí? ¿Y qué es la egofonía? Aparece cuando hay una consolidación y además un derrame paraneumónico, ¿sí? Y fíjense que acá está en la definición, la modificación de la voz transmitida que se escucha estridente, aguda y con un carácter tembloroso. En general, el paciente dice A y lo que nosotros escuchamos es como una E, ¿sí? Es característica de las pleuritis y se escucha en el borde del derrame, pero tiene que haber consolidación, ¿sí? Eso es la egofonía. Bien, obviamente que en el examen físico, en la inspección, nosotros podemos observar varias situaciones que nos pueden, de alguna manera, orientar a que el problema es respiratorio, no es que es una neumonía, ¿sí? Es decir, lo podemos ver al paciente taquipneico, ¿sí? Podemos ver que el paciente utilice músculos respiratorios, etc. Eso nos va a decir que el problema es respiratorio, pero no nos va a decir que el paciente tiene una neumonía, ¿sí? Con respecto a la palpación, ahí ya tenemos algunas maniobras para hacer, fundamentalmente buscar las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales es con el paciente sentado, toda la palma apoyada, tanto en el dorso como en la parte anterior del tórax, y uno va apoyando la palma, digamos, primero en la parte superior del pulmón, después en la media, después en la inferior, mientras el paciente le pedimos que diga 33. Cada vez que apoyamos la mano, debe decir 33. Esa vibración, cuando hay una consolidación, se siente en la mano como mucho más claro, ¿no es cierto? Mucho más claro. Se siente una vibración, por eso se llama vibración vocal. Por lo tanto, en el síndrome de condensación, las vibraciones vocales van a estar aumentadas, ¿sí? Esto es fundamental porque por ejemplo, el derrame pleural, que es otro síndrome que después en otro seminario vamos a hablar de derrame pleural, van a ver que una de las características del derrame pleural es que las vibraciones vocales están disminuidas. Entonces, esto es un dato semiológico que nos ayuda a discernir, por ejemplo, frente a una radiografía que no se ve claro, es un derrame, no es un derrame, tiene consolidación o no. Bueno, cuando nosotros revisamos al paciente y le pedimos que diga 33 y palpamos las vibraciones vocales, si están aumentadas, esto es clásico del síndrome de condensación, si están disminuidas, es clásico del derrame pleural. Entonces, ¿cómo vamos a ocultar? Vamos a ocultar tanto anterior como posterior, siempre tratando de, mientras al paciente le pedimos que respire por la boca, hondo y largue, ¿sí? Que inspire e expire por la boca, ¿sí? Hondo y larga. Y cada vez que hacemos eso, nosotros tenemos que ocultar la inspiración y la expiración y también tenemos que ir comparando, ¿sí? Un pulmón con otro. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos ocultar el ruido respiratorio normal, que tiene dos componentes, el ruido laringotraqueal y el murmullo vesicular. Obviamente lo vamos a escuchar en los dos tiempos respiratorios, ¿sí? Después tenemos los ruidos agregados, que esos son ruidos que no son normales y se producen por la distorsión de la arquitectura broncopulmonar durante el paso del aire a través de las vías respiratorias, ¿sí? Y esos son soplos, estertores o resonancia vocal. Dentro de los soplos, en el caso del síndrome de condensación, podemos escuchar un soplo tubario. Es la percepción del ruido laringotraqueal en las paredes del tórax, se escucha en caso de neumonía con bronquio permeable, ¿sí? Entonces, el soplo tubario es característico de la condensación pulmonar. Entonces, ya tenemos vibraciones vocales aumentadas, soplo tubario, otra característica del síndrome de condensación,
Y después tenemos otros soplos, que pueden ser el cavitario, en las cavidades, por ejemplo, en una cavidad tuberculosa, ¿sí? El soplo anfórico, que es el soplo del neumotórax, que se puede ocultar en un neumotórax, y el soplo pleurítico. El soplo pleurítico tiene características particulares también, las vamos a repasar cuando veamos derrame pleural, pero les digo que se oculta siempre en el borde superior del derrame, ese borde superior se llama línea de Damasó, y el soplo pleurítico es un soplo en E, se escucha como una así, y es característico del derrame pleural. En cambio, el soplo tubario es un soplo mucho más grave, ¿sí? Y se va a escuchar en la zona de la condensación. Y después tenemos los estertores. Los estertores pueden ser crepitantes o subcrepitantes. Los crepitantes son los estertores clásicos que se debe a el despegue de los alvéolos que están pegoteados por el material fibrinoide, inflamatorio de la neumonía. Y es como, el ruidito es como si ustedes se frotan el cabello, ¿sí? O cuando ustedes toman el mate que llegan hasta el final y se escucha el ruidito, cuando ustedes toman el mate y se escucha el ruidito. Bueno, cuando pasa eso, acérquense el mate a la oreja, que es cuando se va despegando la yerba. Bueno, ese ruidito es igual a los estertores crepitantes que uno va a ocultar cuando tenemos, por ejemplo, una neumonía, ¿sí? Los estertores crepitantes, como ocurren por el despegamiento alveolar, ¿sí? No se van a modificar por la tos. En cambio, los subcrepitantes, que son estertores que se ocultan fundamentalmente por secreciones en los bronquios o bronquíolos, ¿sí? Claramente, como la producción del estertor subcrepitante es de la vía aérea, cuando al paciente lo hacemos toser, le pedimos, le auscultamos los estertores. No sabemos si son crepitantes o subcrepitantes. Entonces le decimos al paciente, por favor, tosa. El paciente tose, le volvemos a pedir que respire hondo y si el ruido se modificó, si el estertor se modificó, eran subcrepitantes. ¿Por qué? Porque la génesis está en la vía aérea. Cuando el paciente tose, puede modificar la mucosidad de la vía aérea. En cambio, cuando el paciente tose, no modifica el material inflamatorio que está en el alvéolo. Bien, por lo tanto, los estertores crepitantes no se modifican por la tos y los estertores subcrepitantes sí se modifican por la tos. Con respecto a la resonancia vocal, la broncofonía fisiológica es, bueno, lo que auscultamos en un paciente normal, digamos, es una ascensión sonora y poco intensa, y no se permite identificar sílabas, como leen ahí en el slide. La broncofonía, la voz llega al oído con mayor intensidad y resonancia que en condiciones normales, ¿sí? Esto es cuando hay una condensación pulmonar. Después tenemos la pectoriloquia. ¿Qué es la pectoriloquia? Pectoriloquia en latín quiere decir pecho que habla. Pector, pecho, oquia, loquia, ¿sí? Que habla. Pectoriloquia, pecho que habla. Se encuentra en las zonas de condensación, pero a diferencia de la broncofonía, acá sí las palabras se reconocen con claridad, ¿sí? En este caso, cuando el paciente dice 33, como le estamos auscultando, vamos a auscultar bastante claro 33 en la zona de la condensación. Y la pectoriloquia áfona es cuando nosotros le pedimos al paciente que diga 33, pero en secreto, que diga 33, 33. Eso lo vamos a escuchar también en la zona de la condensación. Bueno, y la egofonía, que ya se las expliqué antes. Este cuadrito les sirve para, por ejemplo, cuando quieren armar la agrupación sindrómica, porque acá tienen las características de los síndromes pleuropulmonares, el síndrome de derrame pleural, el síndrome de neumotórax, el síndrome de condensación pulmonar, ¿sí? Y de atelectasia, que está dividida en constructiva y compresiva, no lo tengan en cuenta eso, pero sí fíjense fundamentalmente las características del síndrome de derrame pleural,
en relación a síndrome del neumotórax, en relación a síndrome de condensación pulmonar. Eso sí, esos tres, ténganlos bien claros con respecto también a las diferencias que estos síndromes tienen. Bien, la neumonía lobar es cuando toma todo un lóbulo, ¿sí? ¿Qué características tiene? En general es un inicio brusco, es un patrón agudo, ¿sí? Es una enfermedad aguda. Puede haber primero una infección de vía aérea superior y los síntomas, bueno, un poco como decíamos antes, puede haber fiebre o no, puede haber tos seca y después tos productiva, el esputo puede ser purulento y puede ser herrumbroso, que es un color como el hierro cuando está oxidado, eso significa herrumbroso. Eso es bastante característico del neumococo. También hay un esputo característico que es en jalea de Grosselia, que es el esputo característico de la neumonía por Klebsiella. Bueno, puede haber dolor de tipo pleurítico. La característica del dolor pleurítico es muy importante tenerla en cuenta. Es el paciente que va a decir que le duele cuando tose o que le duele cuando respira hondo en forma de puntada, a veces en el costado del lado derecho o izquierdo, según donde esté la consolidación. Y eso es por la inflamación de la pleura visceral sobre la parietal. También puede haber, bueno, utilización de músculos accesorios. A veces el herpes acompaña, el herpes labial, a la neumonía por neumococo. ¿Sí? Y bueno, obviamente en el laboratorio vamos a encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda. Y fíjense que en la radiografía están viendo la consolidación pulmonar, que es esto blanco que ustedes ven acá. Y acá, si ustedes ven bien, hay como una I, ¿sí? Más negrita, que esos son los bronquios, que están permeables, y como hay aire en los bronquios, se ve el bronquio rodeado del proceso inflamatorio que están en el alvéolo, y entonces esto se llama broncograma aéreo, y es bastante característico de la neumonía bacteriana. Los exámenes complementarios. La radiografía de tórax claramente se necesita. Ustedes saben o vieron en la definición, es claro que tiene que haber una consolidación o un infiltrado nuevo en la placa de tórax, ¿sí? Así que es necesario como examen complementario. Permite confirmar el diagnóstico, pero además descarta diagnósticos alternativos, ¿sí? Y también puede identificar marcadores de curso más complicado de la neumonía, tal cual lo dice ahí el slide. Así que es muy importante, frente a un paciente con síntomas respiratorios, sospecha de neumonía, completar con un examen complementario, fundamentalmente placa de tórax, y en el laboratorio, en realidad, lo que vamos a tener es algunos datos que nos van a servir, por ejemplo, la leucocitosis habitualmente, pero ojo con la leucopenia, porque cuando un paciente con neumonía tiene leucopenia, tiene hipotensión, por ahí puede estar entrando en una sepsis, y obviamente la gravedad es mayor. La LDH nos puede ayudar, por ejemplo, en algunas etiologías como el neumocistis o el histoplasma. Cuando hay sospecha de neumocistis y hay una LDH alta, la verdad que esto es un dato bastante importante a favor. La famosa procalcitonina. En el caso de la procalcitonina, fíjense lo que dice ahí. 25% de las neumonías de origen bacteriana tiene procalcitonina normal. Y 25% de las no bacterianas tiene procalcitonina elevada. ¿Qué quiere decir esto? Los trabajos que se empezaron a publicar hace tiempo atrás decían, si nosotros pedimos procalcitonina y la procalcitonina está normal, la neumonía es viral. Y si la procalcitonina es alta, la neumonía es bacteriana. Bueno, esto en realidad está muy en discusión. Hoy la procalcitonina prácticamente no nos ayuda demasiado. La clínica nos va a ayudar mucho más a definir si es una neumonía viral o si es una neumonía bacteriana. Y también la quisieron utilizar como marcador para definir si poner antibióticos o no, y la verdad es que no ha servido. El antígeno urinario, tanto para neumococo o para legionela, en los casos que sospechemos legionela, no hay que pedirlos de rutina, ¿sí? Y en general tiene una positividad más alta cuando la neumonía es bacteriémica, es decir, cuando la neumonía se asocia a pasaje del Streptococcus pneumoniae a la sangre. Esto lo podemos obtener en los hemocultivos que solo vamos a realizar en las neumonías graves de los pacientes que se internan,
y porque además tenemos una tasa de positividad de los hemocultivos muy baja, entre un 15 y un 20%. Y la PCR, bueno, obviamente que la PCR para gripe y COP2 es bastante de rutina en un paciente que se interna con síntomas respiratorios, ¿sí? Y en algunos casos que sospechemos micoplasma o clamidófila o clamidia citasi, bueno, hay forma de definir si estos son los gérmenes que están produciendo los síntomas respiratorios. Es muy importante cuando uno vaya a describir la placa de tórax, y yo creo que en el taller de respiratorio lo van a analizar adecuadamente, pero que tengamos en cuenta, y en este slide está bien clarito, ¿sí? Lo que es contenido y continente de la placa de tórax, es decir, todo lo que es huesos y partes blandas, ¿sí? Se le llama continente, ¿sí? Y los pulmones, el corazón, es el contenido. Nunca dejar de ver las dos cosas. Más de una vez, ¿sí? Un paciente tenía una fractura en la cabeza del húmero o una fractura de clavícula, y en realidad, porque nos fuimos a describir la probable radiopacidad que tenía en la radiografía, nos olvidamos de la fractura. Entonces, siempre mirar el continente y el contenido. Y dentro del contenido, acuérdense los bordes, porque cada una de las estructuras se refleja en el borde derecho o izquierdo del corazón. Siempre mirar los senos cardiofrénicos y costofrénicos para ver si están ocupados o no, para definir si hay o no derrame pleural, ¿sí? Pero bueno, esto lo tienen que saber claramente, por eso se los dejo en el slide para que lo repasen. Las cisuras, importante recordar que del lado derecho tenemos dos cisuras, menor y mayor, y del lado izquierdo solamente una cisura, que es la cisura mayor. De esta manera tenemos lóbulo superior derecho, medio e inferior derecho del pulmón derecho, y lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior izquierdo en el pulmón izquierdo. Saber que, por ejemplo, a más o menos en la mitad del pulmón derecho está la cisura menor es importante porque a veces se acumula agua en la cisura menor y puede simular una opacidad o una neumonía redonda, y muchas veces es lo que se llama tumor fantasma, porque lo vemos como si fuera un tumor, porque queda como redondito, pero resulta que es agua. Entonces, como es agua, cuando esa agua se va, la cisura vuelve a la normalidad y por eso se le llama a esa eventualidad tumor fantasma. Acá tienen entonces cómo está segmentado en los pulmones, qué pasa en el pulmón derecho, en el lóbulo superior, en el lóbulo medio y el inferior, y qué pasa en el izquierdo, en el lóbulo superior, en el lóbulo lingular y en el lóbulo inferior. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta para saber dónde está ubicada la neumonía, y sobre todo si alguno de ustedes va a seguir diagnóstico por imágenes, bueno, esto lo tiene que saber perfectamente. Ahí vemos, por ejemplo, en el caso del pulmón izquierdo, en el lóbulo de la língula que se llama, ¿sí? Cómo se vería en un perfil y en un frente una neumonía lobar, en este caso el lóbulo de la língula. Pero no todo lo que uno ve siempre es lo que realmente es, ¿sí? Entonces, nosotros podemos estar acá viendo probablemente una chica que está sentada en la playa, ¿sí? Y sin embargo, lo que en realidad eran dos salchichas, ¿sí? Y una tablet que mostraba la foto de la playa. ¿Bien? Entonces, cuidado con esto, en lo que tiene que ver fundamentalmente con las imágenes en la radiografía de tórax, porque a veces lo que estamos viendo, si no lo asociamos a la clínica, podemos ver las dos salchichas y en realidad son dos piernas o al revés. Acá también, y esto como este seminario va a quedar grabado y ustedes lo van a poder volver a ver, tienen los patrones de neumonía lobar, intersticial, neumonía redonda o cavitada, ¿sí? Esto es para que ustedes lo puedan leer. Y fíjense la utilidad del signo de la silueta en la radiografía de tórax anteroposterior, estructura que deja de ser visible
con la localización de la enfermedad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una radiopacidad en el lóbulo superior derecho, voy a dejar de ver el borde de la aorta ascendente, ¿sí? Es decir, que me va a hacer silueta, me va a hacer cambiar la silueta cardíaca, ¿sí? Porque se me va a adosar esa imagen radiopaca blanca con lo blanco del corazón. Eso se llama signo de la silueta. Bien, ¿y qué pasa en el caso del broncograma aéreo? ¿Sí? Un poco lo que yo les mostraba antes. En la radiografía normal, ¿sí? El pulmón normal está lleno de aire, tanto en los alvéolos como en el bronquio. Entonces, en la radiografía normal, tanto bronco como alvéolos se van a ver negros. En cambio, con el pulmón condensado, los alvéolos se ven blancos porque están llenos de inflamación y los bronquios se ven negros. Entonces, en la radiografía vamos a ver el broncograma aéreo, como les mostraba yo antes, y ahora fíjense cómo se ve en la tomografía el broncograma aéreo. Fíjense cómo los bronquios se ven llenos de aire, rodeados por lo blanco, que es todo el proceso inflamatorio que produce la neumonía. Fíjense que ahí se vuelve a ver. Estas son todas imágenes para que ustedes vean cómo se puede manifestar de distintas maneras la neumonía. Bien, y entonces, ¿podemos llegar al diagnóstico etiológico? La mayoría de las veces no. Bien, claro, si identificamos el germen, el tratamiento va a ser más específico, pero la mayoría de las veces terminamos generando un tratamiento o dando un tratamiento empírico. Con respecto a las técnicas diagnósticas, el esputo solamente en pacientes que se internan, ¿sí? En pacientes con neumonías graves, porque el pedir esputo para una neumonía aguda de la comunidad y en pacientes que no tengan, aunque se internen y no tengan neumonía grave, no tiene ningún sentido. Igualmente, para que el esputo sea representativo, tiene que tener más de 25 neutrófilos y menos de 10 células epiteliales. La técnica es difícil para los pacientes, no hay que solicitar esputos, salvo en esas situaciones que les decía. Capacidad de diagnóstico, 50%. Hemocultivos por 2, capacidad de diagnóstico entre un 5 y un 14, y las pruebas de antígenos y PCR también, como decíamos antes. Vamos a utilizar algunos scores para definir severidad y también para definir muchas veces si el paciente se interna o no se interna. Claramente, ningún score reemplaza al criterio médico, ¿sí? A ver, por ejemplo, un paciente que tiene una neumonía y vive solo, ¿sí? Es probable que esa situación social de que viva solo o que, por ejemplo, no tenga dinero para comprar el antibiótico, haga que nosotros tengamos que internarlo, ¿sí? Entonces, y eso no está en ningún score, ¿bien? Entonces, los scores son para tenerlos de referencia. El CURB 65 es uno de los más usados. ¿Por qué es CURB? Por confusión, urea, mayor de 42, la frecuencia respiratoria mayor de 30, ¿sí? La B es de blood, de tension, de tensión arterial, menor de 90 para la sistólica, menor de 60 para la diastólica, una de las dos, ¿sí? Y la edad mayor a 65, por eso es CURB 65. Si nosotros sumamos y el paciente nos cae en el grupo 1, es de bajo riesgo. Si cae en el grupo 2, es de riesgo intermedio. Se debería hospitalizar. Y el grupo 3, sí o sí, se interna y muchas veces se tiene que terminar internando en terapia intensiva. La otra posibilidad es el CRB 65, cuando no tengo la uremia. Es más o menos el mismo planteo. Y también tienen que tener en cuenta el índice de severidad de la neumonía, ese lo van a encontrar en online o en cualquier libro, y cuando ese índice de severidad de neumonía es menor de 90 puntos, el paciente se puede manejar en forma ambulatoria. Si es más de 130,
en general se interna y entre 90 y 130 son esos pacientes intermedios que tenemos que definir después qué vamos a hacer. En cuanto a la elección del tratamiento, estas son las guías argentinas que están publicadas hace ya varios años, pero hasta el momento no hay nuevas y la verdad es que están bien. Recomendaciones de tratamiento antibiótico para pacientes en atención ambulatoria, menores de 65 años, se puede tratar con amoxicilina sola. No es necesario acá agregar amoxicilbactam, ¿sí? En los menores de 65 años o amoxiclavulánico. Solo con amoxicilina cada 12 horas entre 5 a 7 días y el paciente debería mejorar. En los mayores de 65 años o pacientes que tienen comorbilidades, ejemplo, menos de 65 pero fuma, ahí sí tenemos que agregar clavulánico sulbactam también cada 12 horas y por 5 a 7 días. El tratamiento alternativo, sobre todo para los pacientes que tienen alergia a betalactámicos, claritromicina 500 cada 12 horas o acitromicina 500 por día. Y la verdad que las quinolonas no dan muy buen resultado, pero bueno, en mucha bibliografía van a encontrar la levofloxacina, que se da una sola vez por día. Mucho cuidado y presten atención en los pacientes que tienen QT prolongado, porque si le dan, están contraindicadas las fluoroquinolonas en los pacientes que tienen QT prolongado. Así que ojo con eso. El tratamiento antibiótico empírico para pacientes hospitalizados en sala, o sea, cuando yo decidí con el CUR 65, con el índice de severidad de la neumonía o con mi criterio clínico, decidí internar al paciente, el tratamiento de elección es una combinación de amoxicilbactam o amoxiclavulínico o ampicilbactam más claritromicina o más acitromicina. Y el alternativo en alergia mayor a betalactámicos puede ser la ceftriaxona, ojo con la reacción cruzada entre cefalosporinas y penicilinas, o alguna quinolona, vuelvo a decir, las fluoroquinolonas, ojo, porque no dan muy buen resultado y además cuidado con el QT. La otra opción es claritromicina en el caso de alérgicos a la penicilina. El antibiótico empírico para ya pacientes en unidad de terapia intensiva, bueno, ya esto es más complejo. Fíjense que Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus son los gérmenes que más comúnmente uno encuentra en neumonías intrahospitalarias y asociadas a la ventilación mecánica, pero también en las asociadas a la ventilación mecánica pueden aparecer otros gérmenes como Klebsiella, como Cinetobacter, bueno, otro tipo de gérmenes que también están muy relacionados con la flora normal que exista en esa terapia intensiva. ¿Qué complicaciones puede tener la neumonía? Bueno, complicaciones infecciosas o no infecciosas. El paciente clásico que hace fiebre a los 3 días de haber estado mejor, ojo porque ahí puede estar desarrollando un empiema, ¿sí? Si bien existe el derrame paraneumónico, y el derrame paraneumónico es una inflamación secundaria a la misma neumonía que genera líquido en el parénquima pulmonar, y eso se reabsorbe y se cura de la misma manera que la neumonía, o sea, con el antibiótico y nada más. Pero cuando aparece un empiema quiere decir que hay gérmenes en el líquido. Y el empiema requiere drenaje, porque si no se drena, la pleura se pegotea toda y después es un problema. Entonces, considerar ante la presencia de fiebre persistente o reaparición de la fiebre más leucocitosis luego de 4 o 5 días de tratamiento antibiótico apropiado. Y dentro de las no infecciosas, fíjense que hay un 7 a un 10% de mayor probabilidad de que el paciente se infarte cuando está cursando una neumonía o que tenga una arritmia nueva, por ejemplo, la fibrilación auricular. Y también, ojo, porque puede empeorar una insuficiencia cardíaca previa en un paciente que tiene diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca. También tengan en cuenta que 30% de los pacientes que se internan con diagnóstico supuesta neumonía no tienen neumonía, tienen otras cosas y muchas veces la insuficiencia cardíaca es una causa de diagnóstico diferencial, perdón, del cuadro clínico parecido a una neumonía. Obviamente el examen físico y algunos hallazgos de la placa de tórax y en el laboratorio, por ejemplo el ProBNP, todo eso nos va a orientar más a una insuficiencia cardíaca que una neumonía. Pero bueno, tengan en cuenta que 30% de los pacientes que se internan con diagnóstico de neumonía no terminan teniendo una neumonía, ¿sí? Otra causa de tos
y tos que persiste durante varias semanas, puede ser que la causa sea viral o no dejemos de tener en cuenta la tos ferina, ¿sí? La tos convulsa. Tos seca que dura más de 2 a 3 semanas en adultos, ojo que puede ser tos ferina. Bueno, los marcadores de pronóstico, si el paciente tiene un sodio menor a 130, ojo, porque ese paciente tiene peor pronóstico. Si empieza a haber fallo renal, también esto hay que tener cuidado porque puede ser eh, que, que el paciente esté empeorando. Y cuando la glucemia es mayor a 250 en pacientes con diabetes, quiere decir que bueno, la infección está descompensando una diabetes previa. La prevención, vacuna antigripal, vacuna para COVID, vacuna para neumonía. La Prevenar 13 y la 23 separados por un año o separados por 8 semanas si el paciente es inmunocomprometido. Y ahora está la Prevenar 20. Si usamos la Prevenar 20, no es necesario usar la Neumo 23. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden escribir por el campus o consultar con los docentes en el laboratorio de este tema que va a ser este próximo martes.